Bendigo a Dios con todo mi corazón porque me concede esta bellísima oportunidad de poder hacer uso de su santa palabra una vez más, ser instrumento en las manos de Dios para traer el mensaje, no en mi propio nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Estaba recordando que hace un tiempecito, cuando era joven, bueno, entonces hace bastante tiempo, ¿no? Hace unos cuantos años estaba haciendo fila en un supermercado y delante de mí estaba un muchacho más joven que yo. Tenía un problema del que yo también adolezco. Se veía que era un joven bastante distraído. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa con cierta frecuencia, que estoy mirando hacia un punto y realmente no estoy viendo eso porque tengo la mente en otra cosa, en otra escena, otras imágenes están pasando por mi cerebro, sin embargo estoy mirando fijamente hacia ese lugar. Y el muchacho se quedó así, sabrá Dios en qué estaba pensando y estaba viendo así. Y delante había 3 jovencitas que vestían el estilo punk en aquel tiempo, bien raras y la actitud bastante difícil. Y cuando una de ellas levantó la vista, se topó con la del muchacho que estaba viendo hacia ese punto, pero realmente no la estaba mirando a ella. E inmediatamente le dijo en inglés, creo que se dice así: "Hey, what are you looking at?" Es una expresión bastante desagradable, ¿verdad? El jovencillo parpadeó y como que si era con él, "Yes, you." Y él miró y todo, pero y se disculpó así apenas con el gesto, que no era intencional. Entonces la jovencita masculló una mala palabra y se fueron riendo las 3. En español decimos, ¿qué me miras?, ¿no? En inglés hubiera sido así, en español. Yo recuerdo que en la escuela y también en el barrio, la ignición de varias grescas o peleas o pleitecillos de niños, lo que encendía esos ánimos era precisamente el decir, ¿qué me miras? ¿Quién sabe por qué muchas peleas comienzan de esa forma? ¿Qué me miras? Sin embargo, traigo un mensaje cuyo título encierra una pregunta parecida. Pero por supuesto el Espíritu Santo no nos hace esta pregunta en un tono desafiante y mucho menos grosero. El Espíritu Santo nos hace esta pregunta reflejando profunda y tierna preocupación. Y la pregunta es, ¿qué miras? Y ese es el título del mensaje. No todos, pero hay una inmensa mayoría de personas, y especialmente de jóvenes, que sienten una rara atracción, un impulso extraño, pudiéramos decir, un deseo un tanto morboso de ver cosas desagradables.
En los accidentes automovilísticos, especialmente en México, recuerdo en mi infancia, donde se puede uno aproximar con más facilidad al lugar del accidente, ya que las autoridades se tardan un poquito en llegar, no como aquí que es más rápido. Además, enseguida ponen límites, señalan que no se pueden cruzar ciertos límites. Pues allá se acerca la gente, se amontona y dicen que un 90% de las personas que se paran cuando hay accidentes lo hacen por curiosidad y un 10% por un deseo genuino de ayudar. Fíjense, 90% quieren curiosear y algunos quieren acercarse y ver bien qué pasó y cómo han quedado los que están sufriendo o los que sufrieron el accidente. Cuanto más grotesca sea la escena, mejor para ellos. Si hay un miembro del cuerpo desprendido o si hay un cráneo aplastado y se ven hasta los sesos, cosas, lo mencionamos porque es cierto, es verdad. Y mejor para ellos después a una audiencia nerviosa y excitada, que son sus amigos, mientras se frotan las manos escuchando aquel relato horripilante, ellos con una descripción exageradamente gráfica van dando los detalles. Cuanto más horrible la escena, más interesante. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Fíjense si le gusta a la mayoría de las personas o se sienten raramente atraídos por lo desagradable, que los productores de cine en Hollywood, con los avances de la ciencia cinematográfica, con la tecnología de punta, le han dado vida a los monstruos más horrorosos y los hacen ver tan reales, y cuanto más feos, más terribles, más entradas al cine, más tickets se venden, más taquillera es la película. Cosas espantosas, espectros, visiones fantasmagóricas, una cosa horrible, fauces que se abren mientras les chorrea una baba viscosa, ojos rojos, una cosa espantosa. ¡Oh, qué atractivo para los jóvenes! Qué interesante. Alguien se dio a la tarea de hacer una encuesta e invitaron a que participaran en ella 1,000 jóvenes. De estos 1,000 jóvenes encuestados, resultó, por supuesto, el mayor porcentaje que prefería ir a ver una película de terror que ir a un museo de los más finos del mundo, donde se exhiben las pinturas más famosas, los cuadros más bellos, pudiéramos decir casi sublimes, donde pintores de renombre lograron plasmar cosas que han marcado el arte por todos los siglos. Prefirieron, muy poquitos ir a un museo que los que llenos de entusiasmo decidieron ir a ver una película de terror. Es muy probable que si invitamos a alguno de nuestros hijos a ir a un parque nacional y acampar a orilla de un lago y ver una puesta del sol y esperar que anochezca y ver las estrellas, no le atraiga tanto como este otro tipo de cosas, tal vez una velada en casa de algunos amigos donde se presenten este tipo de exhibiciones. Qué cosa más tremenda. Lo
lo realmente serio del asunto es que en el ámbito espiritual sucede más o menos lo mismo. Hay cierto impulso, cierto deseo de fijar nuestra atención en cosas desagradables. Uno de los eslogans preferidos de los nutricionistas es: eres lo que comes. ¿Lo han oído? Y nosotros, o dicen, somos lo que comemos. Nosotros pudiéramos decir, adaptándolo al tema, somos lo que vemos. Y es verdad. Digo que también en el ámbito espiritual se registra esa tendencia de ver lo desagradable. Por ejemplo, podemos sentirnos atraídos o vemos con tristeza cómo nos sentimos atraídos a fijar nuestra atención en la llaga purulenta del hermano, en vez de admirar el resto de su cuerpo limpio. Tendemos a fijar nuestra vista y poner nuestra atención en sus defectos, en sus vicios, en sus problemas, en vez de ver sus virtudes y los logros que ha alcanzado. Ponemos nuestra atención en algunas manchas que le quedan, en vez de poner nuestra vista en la obra maravillosa de limpieza que ya ha estado realizando el Señor Jesucristo en esa vida. Por eso, la recomendación es esta. Nosotros debemos tener mucho cuidado con esa tendencia. Y en vez de enfocarnos o de poner nuestra vista en lo sucio, en lo bajo, en lo inmundo, ¿qué tenemos que hacer? Levantar nuestra mirada. Cuando alcemos nuestros ojos, ¿qué diferencia de cuadro? Veremos a Cristo y su pureza. En vez de ver los problemas en que tropieza nuestro hermano, ¿por qué no levantamos nuestra vista y vemos la santidad del Señor que se refleja en la vida de santidad de algunos hijos de Dios? Por eso es que el Espíritu Santo nos hace esta tremenda pregunta: ¿qué miras? Ojalá que nuestra respuesta sea: miro a Cristo. Me parece ver al joven marinero de la anécdota bastante socorrida, que con mucha alegría se embarca en su primer viaje a alta mar. Y desde la barandilla ve cómo se aleja la costa. Observa todo, recibe la fresca brisa. Qué agradable el barco aquel. Va avanzando en las aguas del mar. Y cuando ya está bien adentro, que apenas es una línea, la costa, no deseando perderla tan rápido de vista, aquel joven empieza a subir por el mástil y sube 10 metros, 20 metros y sigue subiendo. Hay mástiles de muchísimos metros de altura. Un avezado marinero se da cuenta del peligro e inmediatamente corre hacia donde está el capitán, que al ser notificado suelta el timón y viene a ver lo que está sucediendo.
Para ese entonces el joven ha alcanzado el punto más alto del mástil. Claro que en su ascenso iba viendo hacia arriba, pero en cuanto llegó a la parte más alta, donde solo había un azul infinito arriba y un azul infinito abajo, que era el mar, pero cuando baja la mirada ve un diminuto barquito. El vértigo es inevitable, el mareo es inevitable, la caída era inminente y la muerte segura. El capitán entonces desde abajo, aunque con un leve dejo de angustia en la voz, pero firme, de forma autoritaria por su posición, le grita al muchacho: muchacho, mira hacia arriba. Estaba a punto de soltarse ya el muchacho por el mareo y el vértigo. Levantó la mirada y se recobró. Se aferró de nuevo a los peldaños y comenzó el descenso seguro. Y decimos nosotros, así mismo ha sido lo que nos ha sucedido a muchos. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Recuerdan las palabras del salmista? Dice el salmista que nos ha sacado de un hoyo profundo. ¿Lo dice o no lo dice? Miren qué expresiones, qué hermoso está eso. El Señor me sacó de un hoyo profundo. ¿Y a dónde me puso? ¿O a dónde nos ha puesto? En las alturas, en alto sobre una roca. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos de los presentes han sentido por algunas manifestaciones del Espíritu Santo que están volando en las alturas? Qué hermoso se siente, ¿verdad? Cuando el Señor se manifiesta, como se ha dicho en este programa, y su presencia es tan fuerte que nos sentimos como en las alturas. Pero precisamente las alturas tienen un enorme peligro y existe un gran riesgo. Cuanto más asciendas, más peligro. Ten cuidado con el vértigo, ten cuidado con el mareo, pero recuerda que esto sucederá si pones tu vista hacia abajo, si te pones a ver de dónde te sacó el Señor, si te pones a mirar toda esa suciedad de ese lago cenagoso, si te pones a estar viendo todas esas cosas, puedes marearte y caer de nuevo. Por eso el Señor te dice: mira hacia arriba, hermano. Mira hacia arriba, que el Señor nos libre de la caída inminente y de la muerte segura. Hermanos, por favor, miremos hacia arriba. Que cuando el Espíritu Santo nos haga la pregunta: ¿qué miras?, no tengas con vergüenza que decirle: Señor, estaba viendo las miserias de la vida. Estaba con mi vista fija en la inmundicia, en el pecado, en los tropiezos de los demás, en esto, en aquello. No, que cuando el Espíritu Santo nos pregunte: ¿qué miras?, podamos decir llenos de gozo y de seguridad: estoy mirando a Cristo. Esa escena del marinero me recuerda la de otro marinero. Ese marinero se llamaba Pedro. Dice la palabra de Dios que el Señor se quedó en tierra mientras los discípulos se adelantaron. Recordamos muy bien que se levantó una tremenda tormenta. Estaban asustados, luchando
contra el mal tiempo, como nos pasa a todos nosotros con frecuencia. Tenemos que luchar contra el mal tiempo, contra los vendavales y las tormentas. Pero de repente ven a alguien que viene caminando hacia la embarcación. Imaginen qué visión más gloriosa, pero más inusual. ¿Cómo era posible un hombre caminando sobre las aguas y en medio de una tormenta? Que se asustaron más, tuvieron temor. Gente de carácter fuerte, gente curtida, que no se asustaban con cualquier cosa. Y el mismo Pedro se asustó, los demás dieron voces diciendo: fantasma es, fantasma es. El Señor los calma, les dice: confíen, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Gloria a Dios. ¿Les ha pasado lo mismo a ustedes? En medio de la tormenta se aparece el Señor. Dice: no tengas miedo, yo soy. Y estoy aquí para ayudarte. Entonces Pedro, qué tremendo, para confirmar, para asegurarse bien, el intrépido Pedro le dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Qué lindo, mientras Pedro bajó del barco, fijó su vista en el Señor, que lo esperaba con los brazos extendidos, diciéndole: ven. Y comenzó a caminar mientras tuvo su vista puesta en el Señor. Pero miren lo que dice la Escritura, que en un momento, viendo el viento recio, me llamó la atención esto, no dice sintiendo el viento recio, dice viendo el viento recio, porque sentir es inevitable. Cuando viene la prueba a tu vida es inevitable que la sientas, pero lo que sí puedes evitar es verla, es poner tu atención en ella. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Dice que viendo, no sintiendo el viento recio, sino viendo, se desenfocó. Dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar a su alrededor el viento recio y las grandes olas. Entonces tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Dejamos de mirar a Cristo en medio de la tormenta. Él está ahí con los brazos extendidos y ponemos la atención en el viento recio, en las grandes olas, en los grandes problemas, en las grandes dificultades. Y entonces nos llenamos de miedo, y cuando nos llenamos de miedo comenzamos indefectiblemente a hundirnos. Pero qué bendición. El Señor le llama la atención de nuevo cuando clama, cuando vuelve a ver al Señor y le dice: Señor, sálvame que perezco. El Señor trabó de él, bendito sea el nombre del Señor. Trabó de él, se estableció de nuevo el contacto visual, se enfocó en Cristo, se sintió acompañado de Cristo. Por eso pudo caminar de regreso a la embarcación. No dice la Escritura que haya ido cargado por Jesús de regreso, sino que caminó. ¡Qué maravilla! Caminó sobre las aguas. Y miren cómo el Señor no calma la tempestad hasta que ha pasado todo eso. ¡Qué maravilla! De ahí descubrimos, estimados hermanos, que el gran secreto del Hijo de Dios, del siervo del Señor, está en mirar a Cristo. Esa es la clave de la permanencia. Esa es la clave de que estés aquí en los caminos del Señor contra viento y marea. Esa es la clave de que pasen los años y vengan las tormentas y te aferres aquí
ti a los caminos del Señor, porque estés mirando a Cristo. Por eso el Espíritu Santo nos pregunta, ¿qué miras? Un tiempo después, vemos a un siervo de Dios extraordinario, llamado Esteban. Buen hombre, ¿verdad? Qué testimonio. Sin embargo, Dios lo escogió para que pasara por un proceso muy difícil, para que llegara a ser el primer mártir del cristianismo. Proceso duro. Fíjense qué interesante. Dice la palabra que cuando él exponía el mensaje, ¿qué sucedió? Lo rodearon. Miren qué cosa más tremenda, y veamos en nuestra mente el cuadro. Lo rodearon aquellos hombres enardecidos. Dice la palabra de Dios textualmente que crujían los dientes en contra de él. ¡Qué cosa más terrible! Cualquiera se atemoriza, cualquiera comienza a temblar, crujiendo los dientes en contra de él. Y lo que es peor, cuando está en esta situación que ya empiezan a hablar de apedrearlo. Ay, Dios mío, nuestra vida en peligro. Yo pienso que Esteban en algún momento recorrió los rostros de todos aquellos, y ¿qué fue lo que vio? Rostros iracundos, rostros deformados por el odio, deformados por la crueldad, rostros de gente insensible y terrible. ¡Qué espectáculo verse así! Entonces, ¿cuál fue la opción? En vez de estar viendo aquellas caras, de estar viendo aquellos rostros, ¿qué pasa cuando vemos rostros llenos de odio contra nosotros? ¿Qué nos pasa? Podemos empezar a sentir resentimientos y deseos de venganza. Si él hubiera seguido viendo esos rostros, quizá hubiera muerto lleno de amargura. Una muerte llena de amargura y de angustia. Pero ¿cuál fue la sabia opción? Dice la palabra del Señor, que puso los ojos en el cielo. ¡Gloria a Dios! No se quedó viendo aquella cosa desagradable y terrible. Puso los ojos en el cielo. Y hubo una enorme diferencia en lo que vio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vio Esteban? Dice la palabra de Dios, qué cosa más linda, que vio los cielos abiertos. ¡Gloria a Dios! Vio al Señor y a Jesucristo sentado a su diestra, intercediendo por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, los mismos aquellos descontrolados, bestializados, vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. ¡Qué diferencia, del que se siente apedreado y se quiere vengar, impotente, pero no, como el rostro de un ángel. ¿Y cuál fue su reacción? Hermanos, antes de morir, se puso de rodillas y clamó a gran voz diciendo: Jesús, con plena seguridad de su salvación, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y finalmente aquellas palabras enormes: Señor, no les imputes este pecado. ¡Qué corazón! ¡Qué nobleza! ¡Qué sentimientos semejantes a los del Maestro! Señor Jesús, no los inculpes por esta horrenda acción. Señor Jesús, no los incrimines,
por este asesinato despiadado y cruel. Señor Jesús, no les tomes en cuenta esta terrible lapidación. ¿Quién puede decir eso? Uno que está mirando a su alrededor. No, uno que está poniendo su vista en la crueldad humana. No, solamente uno que está poniendo su vista en Jesús. Solamente así se puede reaccionar de esa manera, poniendo su vista en Jesús. Qué belleza, ¿les gusta ese caso? Cuando lo analicé desde esta perspectiva, tuve que bendecir el nombre de Dios. Por eso, pensando ya en nosotros, le he pedido tanto al Señor. Y les digo a ustedes en nombre de Dios: hermano, no te quedes viendo. No te quedes viendo a aquel que está levantando una piedra contra ti. No te quedes viendo el rostro de aquel que levanta el puño. No te quedes viendo a aquel que te ofende. No te quedes viendo a aquel que procura tu daño. No te quedes viendo esos rostros que no tienen al Señor. No, ponte a ver a Cristo. Mientras estés viendo al que te hace daño, mientras estés viendo al que te critica, al que te zahiere, al que te humilla, al que te menosprecia, lo único que puedes lograr es una reacción negativa. Pero con la ayuda de Dios, Él nos está dando un secreto importante. El secreto está en mirar a Cristo. En ese momento de prueba, de dolor, de angustia, de tristeza profunda, mira a Cristo en el nombre del Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Cosas tan bellas, tan gloriosas. Dice la palabra de Dios que pongamos nuestra vista ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estás temblando por lo de la economía, por el trabajo, y lo que viene sobre esta tierra, lo que viene, las angustias. Esto puede ser principio de dolores nada más, porque no dice la palabra del Señor. Por eso, ¿qué verdad hay en esto? Y qué consuelo. Poned la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué grandeza, qué verdades tan profundas. Hay otra porción que me encanta y nos habla de que corramos. ¿De qué manera? Con paciencia. Que corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Poniendo los ojos, ¿dónde? En los defectos de los demás. No. Poniendo los ojos, ¿dónde? En las carencias de los que dirigen, en los errores del pastor, en el problema del hermano, en su debilidad, en su flaqueza. No, dice que corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Ese es el secreto, gloria a Dios. La vista en Jesús, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Ahórrate lágrimas, ahórrate problemas, ahórrate resentimientos, ahórrate amarguras, ahórrate dolor. Pon los ojos en Cristo. Ahórrate decepciones, ¿verdad? Ahórrate todos esos sentimientos, sencillamente levantando tus ojos y poniéndolos en el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que así como fue levantada la serpiente de metal en el desierto, así era menester que el Hijo del Hombre fuera puesto en alto en aquel Gólgota, en aquel cruento madero, en alto, para que
todo el que lo viera recibiera bendición y vida eterna. Para salvación, qué lindo, en alto el Señor. Allí acuérdate de sus dolores, acuérdate de sus sufrimientos, acuérdate de sus espinas, acuérdate de su costado. Pon tu vista, enfoca tu vista en esas cosas, no en tu propio dolor, porque entonces vas a tener problemas. Si te pones a pensar en todo lo que tú estás sufriendo, en todo lo que te están haciendo, en todo lo que estás pasando, en todo lo que estás atravesando, puede ser que pierdas el rumbo y te desvíes, hermano. Pero si pones tu vista en ese cuerpo pendiendo de una cruz por tu salvación, por la mía, entonces recibirás bendición y vida eterna. Mira a Cristo en el nombre del Señor. Hermanos, pienso que la amonestación del Señor es oportuna. Es oportuna. Aún no ha terminado el mes de enero y comenzamos un nuevo año. Sigamos adelante en el nombre del Señor, con los ojos puestos en Él, con nuestra vista fija en Él. Que el Señor nos libre, vaya, que nazca de lo más profundo de nuestro corazón esta petición sentida. Señor, mientras avanzo en tu camino, con trabajo, con dificultad, a veces me cuesta caminar, a veces me tengo que arrastrar, pero nunca me ha faltado tu asistencia. Pero mientras voy avanzando poco a poco, líbrame de mirar hacia los lados, de ponerme a curiosear en las debilidades de mis hermanos, de ponerme a indagar en sus problemas, de ponerme a criticar a los superiores, de ponerme a hurgar en los problemas de este y de aquel lugar, como si fuéramos aves carroñeras que nos alimentamos de basura o de desechos o de restos putrefactos. Que el Señor nos libre. Levantemos nuestra mirada, veamos a Cristo y ahí habrá bendición para nuestra vida espiritual. Habrá firmeza. Yo sé, entiendo, yo creo que ustedes también lo entienden por Espíritu Santo, que vendrán momentos muy difíciles para la iglesia. Vendrán situaciones muy complicadas, vendrán tormentas muy fuertes contra la iglesia del Señor. Y no permanecerán, no podrán sostenerse los que estén mirando a su alrededor, los que estén poniendo su atención en todas las miserias de la vida. No, solamente permanecerán aferrados al brazo de Dios los que estén mirando a Cristo. Y el Señor te pregunta, ¿qué miras? Que Dios te bendiga.